Listo. Bueno, jóvenes, primero que todo, buenas noches. Espero que estén bastante bien, que les haya ido muy bien el día de hoy. Vamos a iniciar la clase número 3 y ya la penúltima, Froilán. Ya queda poquito. Ya casi, profe. Y eso va rapidísimo, Froilán. Voy a compartir pantalla y me avisas apenas la veas, por favor. Ahí se ve, profe. Ese, ¿verdad? Sí. Listo, listo. Hoy lo que vamos a ver es el tema del aseguramiento de las mercancías. El tema de la parte de seguros y la parte de pólizas. El tema de seguros y riesgos. Eh, Tengo a Shirley. Hola, Shirley, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Listo, ¿cómo va todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno, me alegra. Ok, ¿qué es un riesgo? Dice que el riesgo es la posibilidad de que ocurra o de ocurrencia de un suceso y que se pueda causar pérdidas. Dice que la pérdida puede ser por daños a la propiedad, por riesgos físicos como incendios, robos, lo que son huracanes y hundimientos, entre otros. Bueno, aquí hay un montón más de significados, de terminologías, pero es como de los más comunes, ¿verdad? Que puedan haber en ese tipo. Em, para lo que son mercancías, hay, hay demasiados riesgos, como ejemplo robos, lo que es asaltos a camiones, el tema de las cargas en los buques que se puedan ir al mar, el tema y también del narcotráfico, ¿verdad? Y la trata de personas. Esos son parte de los riesgos que pueden darse en la parte logística. Clasificación de los riesgos. Eso va por objetivos. Ok, se clasifican, depende de objetivos y subjetivos. La parte de los eh, riesgos dinámicos, los estáticos, los que son los fundamentales, los particulares, los puros, los especulativos y los morales. Riesgos objetivos. Eh, Froilán, ¿me ayudas con esto y el siguiente, porfa? Sí, profe. Gracias. Riesgos objetivos. Es aquel que puede ser medio matemáticamente y calculado con cierto grado de precisión. Con toda medición objetiva debe utilizar información estadística o que la experiencia ha suministrado. Riesgos objetivos. No obedece a ningún criterio de medición convencionalmente establecido. Por el contrario, se refiere a la valoración o apreciación personal del evaluador de un riesgo en particular. Muchas gracias, Froilán. Con gusto, profe. Entonces, chicos, como decía Froilán, tenemos los riesgos objetivos y los subjetivos. Igual, el objetivo, como decía el compañero, es algo que se puede medir de forma matemática, de forma calculada. Algo que podemos sacar tal vez por un medio estadístico. Decir, sí, esa es la posibilidad de que suceda esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ruta y tenemos que pasar por un área conflictiva, nosotros tenemos un riesgo objetivo. ¿Por qué? Porque ya hay evidencias, hay datos, hay informes, hasta policiales, de que en esa zona existe bueno, se da mucho el tema de asaltos, el tema de bajonazos. Entonces, nuestro riesgo está calculado de forma matemática. Nosotros puede existir un 50 o más de un 50% de probabilidades de sufrir, por ejemplo, un robo o un bajonazo. Entonces, es un riesgo objetivo. Y el riesgo subjetivo, como mencionaba Fernán, no obedece a ningún criterio de forma convencional, de medición convencional. Es como más que todo una valoración, una apreciación. Em, por ejemplo, hace muchos años una aseguradora le había recomendado a a esta gente de la cervecería de Costa Rica de que existía el riesgo de que les cayera un avión. Porque la cervecería tiene cierto tamaño, los hilos y todo. Y la forma en que despegan los aviones, tienen la trayectoria em,
directa con el aeropuerto y todo el asunto. Entonces, pero era meramente, pueden haber hipótesis, pueden haber tal vez apreciaciones, pero no habían datos todavía. No había informes, no había eh, algún histórico de que ocurriera algo en esa zona. Entonces se fue mucho a lo de la forma subjetiva, de lo que podría pasar, lo que no, pero para eso ocupaban información, entonces meramente fue un riesgo subjetivo. Sirley, Sí, profe. Sirley, me ayudas con este y el otro riesgo, porfa, el dinámico y creo que el estático. Sí, profe. Gracias. Riesgos dinámicos son aquellos que resultan de los cambios en la economía. Se refiere a variaciones en el nivel de precios, cambios de gustos de los consumidores o en el nivel de ingresos, cambios técnicos, tecnológicos, etcétera, que causan pérdidas económicas a los miembros de la sociedad. Riesgos estáticos. Involucran aquellas pérdidas que se producen aun cuando no ocurran cambios en la economía. Esto quiere decir que si mantenemos invariables del nivel de precios, los gustos de los consumidores o la tecnología, algunos individuos siempre tendrían pérdidas económicas. Muchas gracias, Sirley. Entonces, chicos, tenemos, como decía Sirley, los dos tipos de riesgos, dinámicos y estáticos. Ok, ¿cuál es el dinámico? Como se menciona aquí, son resultado del cambio en la economía. Puede ser que cambió algo, cambió, no sé, sucedió algo, eh, una guerra, no sé, un fenómeno natural, algún país entró en crisis, por ejemplo Estados Unidos o algún país, o Europa en recesión, por ejemplo, una recesión económica. Hubieron cambios de forma tecnológica muy abruptos y de ahí, al final todo eso son cosas que depende de la organización, depende de la forma en que se trasladan las mercancías, eso puede afectar. Entonces son riesgos que puede ser, me puede impactar a mí de forma económica, en la organización de forma económica, eh, porque tal vez hayan atrasos, salga más caro el transporte, hayan nuevos impuestos, un montón de factores que pueden estar asociados a factores externos de la organización que de una u otra forma me impactan de forma interna, ¿verdad, chicos? Y los riesgos estáticos, como dice aquí, involucran aquellas pérdidas que se producen cuando no hay cambios económicos. Em, Puede ser que se pueda mantener una invariabilidad en el nivel de los precios, em, pero igual hay ciertas tendencias que los mismos consumidores ya prácticamente cambian, no sé, algún gusto. Ahora está suena feo la palabra, pero está muy de moda la parte ambiental. em, los gustos de los consumidores ya han cambiado completamente, no es lo mismo hace 20 30 años. Se busca mucho el tema de las energías limpias, aunque eso en veces es no sé, es un maquillaje para comercializar ciertas cosas. Muchas veces creemos que hay ciertos productos o ciertas tecnologías que son limpias y al final contaminan más de la cuenta, ¿verdad? Pero igual son cosas que pueden afectar, que nos digan, ¿no? Es que ustedes transportan productos en tarimas, ¿no? Ya no pueden estar en ese tipo de tarimas, tienen que estar en ese otro tipo porque, o ya no puedo utilizar material de el plástico de embalaje de este tipo porque contamina el ambiente o puede terminar en los ríos, en las playas, en los mares. Entonces todo ese tipo de factores em, pueden darse, pueden darse y afectarnos de una u otra forma. Luego tenemos los riesgos fundamentales. Dice que estos emanan pérdidas que son impersonales por su origen y sus consecuencias. Se clasifican como riesgos de grupos, pues afectan a grandes segmentos de la población y tema también de la comunidad.
Y los riesgos particulares que involucran pérdidas que se originan en eventos individuales y que afectan de forma directa a personas o familias en lugar de un grupo. Son por lo general responsabilidad directa del individuo quien afronta las pérdidas por medio de la prevención, el control, seguros y otras técnicas. También tenemos lo que son los riesgos puros. Dice que eso se califican aquellas situaciones en las que solo existe la posibilidad de pérdidas. En otras palabras, las únicas opciones son perder o no perder. Es un 50-50, ¿verdad? Es como cuando uno va a un casino. La posibilidad de ganar o perder es de un 50%. ¿Qué tipo de riesgos puros pueden ser estos? Sí, pueden ser riesgos personales, riesgos de la propiedad o también de responsabilidad civil. Entonces, las organizaciones, los procesos, la parte logística, tienen que contemplar, chicos, todo este tipo de riesgos. Porque ya al final es algo que tenemos que convivir con ello. No es algo que nos podemos escapar de la nada y decir, no, no, es que a mí eso no me va a suceder. Nunca me va a suceder porque en la industria, en la parte de la logística, todo eso es muy latente. Luego tenemos los que son los riesgos especulativos. Dice que califican todas aquellas situaciones donde existe tanto la posibilidad de ganar como de perder. Un ejemplo de ello son los juegos de azar en los cuales se participa conociendo que tiene una posibilidad definida de ganar o perder. Es uno entre tantos. Por ejemplo, cuando uno juega lotería y uno solo lleva, por ejemplo, una fracción. Es uno en no sé cuántos miles o millones de posibilidades. Es algo que hay un riesgo. Usted sabe que usted tiene una posibilidad en no sé cuántas opciones de poder ganar el premio. Tenemos también el riesgo moral. Dice, para mí es uno de los más controversiales. Es cuando la probabilidad de la ocurrencia de una contingencia que pueda generar una pérdida que afecte, perdón, que se vea afectada por el comportamiento del hombre. Estamos ante un riesgo moral. Dice que este puede darse de dos formas, eh, de forma intencional o de forma no intencional. Aquí, bueno, aquí hay prácticamente había una gran lista de lo que son riesgos morales, eh, de muchas cosas que dependen del comportamiento de las personas, de los valores, de las costumbres que tengan, de la cultura, de no sé, cómo hayan sido criados en un ambiente familiar, que le hayan inculcado buenas costumbres, pero no, si no, tenemos también ese riesgo. Por eso muchas organizaciones tratan de una u otra forma de protegerse. Por ejemplo, no sé si alguna vez les han pasado que les piden la hoja de delincuencia, por ejemplo. Hay personas que le preguntan, ¿dónde vive usted? Ah, pues es que ya más o menos ven dónde vive y yo sé que tal vez el lugar no define al individuo, pero existe una posibilidad. Entonces son un montón de factores, chicos, que las organizaciones tienen que jugarse el chance, como dice popularmente, o correr ese riesgo. Chicos, ¿cómo estamos aquí con los riesgos? Bien, profe. Bien, ok. Luego, ¿cómo hacemos con los riesgos? Dice que los riesgos hay que administrarlos, chicos. Dice que la administración de riesgos nace como una disciplina dedicada al análisis, estudio y deducción de los hechos que al ocurrir pueden provocar un perjuicio económico a una persona, familia, empresa o situación, o institución. Su finalidad es identificar, cuantificar el riesgo y buscar métodos de evitar que eso ocurra, ¿verdad? Nosotros no podemos prevenir los riesgos, chicos. En muchas ocasiones podemos tratar de reducirlos, pero hay cosas que nos escapan de las manos. Por más dinero que le inyecte una organización, por más cosas que se cuiden, hay factores que siempre se escapan de las manos. Yo no puedo decir, no, es que mi empresa está con cero riesgos. Y hace unos días, bueno, creo que fue ayer sí, ayer, una noticia ahí en Valencia, España, que hay una mega inundación por un fenómeno natural y hubo pérdidas en toda la ciudad. Y yo no puedo decir, no, es que mi empresa está libre de riesgos, el transporte que yo hago está libre de riesgo, mi logística, porque si se da eso en una zona como Costa Rica, de ahí
no hay forma de sacar la mercancía por ningún lado, ¿verdad? No hay forma de producir, no hay forma de que la gente, los colaboradores lleguen al trabajo, tan siquiera. Entonces, son riesgos que son latentes. ¿Qué podemos hacer o qué métodos podemos hacer para hacerle frente a los riesgos? Y hay muchas cosas. Tenemos la parte de la prevención de las pérdidas, el tema de riesgos por cuenta propia, al asumir el autorriesgo y también podemos trasladar el riesgo. Froilán, ¿me ayudas con esos 4 puntos, porfa? Sí, profe. Gracias. Prevención de la pérdida. Tiene el propósito de simular la cantidad de accidentes, de disminuir la cantidad de accidentes que ocurren durante un periodo determinado y que provocan pérdida. Riesgo por cuenta propia. El asumir en forma parcial o total el costo económico de las pérdidas que enfrentamos se conoce como retención. De esa forma, la retención sirve para involucrar el uso de fondos de la empresa, sea mediante una partida de gastos, la utilización de una reserva, préstamos o cualquier otro mecanismo de financiamiento. Autorriesgo. El concepto de autoseguro es un término que genera alguna discrepancia en cuanto a si su existencia es posible o no. En virtud de la definición del seguro, no obstante, una empresa puede actuar de manera similar a una compañía de seguros cuando utiliza la retención activa bajo el análisis de probabilidades y la creación de reservas técnicas propios de la actividad aseguradora. Traslado del riesgo. Se refiere a dejar en manos de otro la incertidumbre que representa la probabilidad de ocurrencia de un hecho que pueda causar pérdidas o a un bien determinado. Muchas gracias, Froilán. Con gusto, profe. Entonces, chicos, como mencionaba Froilán, están los 4 tipos. Prevenir, el tema de la prevención de la pérdida. ¿Cómo lo hacemos eso? Tratando de disminuir la cantidad de accidentes. Como hacen las organizaciones, inversión. Eh, no sé si en las empresas donde ustedes laboran, tienen equipos de seguridad, tienen brigadas, tienen equipos de primeros auxilios, tienen extintores, tienen botiquines, tienen camillas, hay zonas de seguridad, hay rutas de evacuación, los vehículos los mantienen en muy buenas condiciones, la flotilla vehicular siempre se verifica antes de salir, las cargas siempre salen bien aseguradas. Todo ese tipo de cosas, chicos, es prevenir. Entonces, tengo que buscar todas las formas posibles de que ocurra algo, de que ocurra un accidente. Luego, como mencionaba Froilán, y lo que es el riesgo por cuenta propia, ¿verdad? Si yo tengo algún fondo, yo no quiero asegurar, porque para mí un seguro es muy caro, para mí ya no representa algo que sea práctico, yo puedo asumir el riesgo por mi cuenta, pero tengo que saber los impactos o la magnitud que pueda tener esto, ¿verdad? Porque al final es dinero. Puede ser que lo utilice en una reserva o lo pida prestado a un banco, lo que sea, pero yo no quiero depender de un tercero, por ejemplo. Luego el autorriesgo, el tema es esto, que lo que tengo que ver es, como menciona aquí, es definir, o la definición de lo que es seguro. Em, actuar, tengo que actuar como si fuéramos una compañía de seguros. Verificar que todo esté trabajando bien, hacer análisis de riesgos, revisar el tema del impacto que pueda tener en la organización, velar porque las personas estén eh, haciendo todo de la mejor forma, cumpliendo los protocolos, los procedimientos, los instructivos, haciendo campañas, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de ahí es algo que de una u otra forma también la organización tiene que absorber eso. Em,
si yo lo tengo por medio de tal vez de una aseguradora, pero de forma general, o sea, no es que yo aseguro un punto y no se aseguro toda la empresa, pero y al final, entre más riesgos o más accidentes ocurran, a mí me suben la póliza, ¿verdad, chicos? Y no es que me cubre específicamente algo, yo tengo que cubrir prácticamente toda la organización. O si yo trato de manejar eso a lo interno, e igual con dinero propio, es igual, tengo que velar para reducir cualquier posibilidad de que algo ocurra. O sea, no es que como yo tengo dinero, no importa, y hagan lo que quieran, no. Tenemos que ser vigilantes, realizar monitoreos, inspecciones de los lugares, del comportamiento de la gente, de que todo se está haciendo de la mejor forma. Y ya cuando yo decido trasladar el riesgo, es por ejemplo cuando el caso de cuando las personas tienen un carrito que le ponen full seguro, ¿verdad? Daños a terceros y un montón de cosas ahí. Em, todos los tipos de coberturas habidos y por haber, así sucede en las organizaciones, así sucede con el tema logístico, de la carga, del tema del transporte. ¿Por qué? Porque ahí, yo al final le dije, yo te pago a vos, si la carga tiene que llegar bien a buen puerto, donde está el cliente. Yo tengo que garantizarme de que el cliente va a quedar satisfecho. Y igual yo le estoy garantizando al cliente que el producto le va a llegar, si no le devolvemos el dinero y hasta con un porcentaje ahí de más. Porque pues, yo no le puedo quedar mal. Y eso lo tiene que cubrir mi aseguradora. Entonces eso es trasladar el riesgo, chicos. ¿Qué tipos de riesgos tenemos? Además, tenemos riesgos asegurables. Dije, son aquellos que se pueden medir matemáticamente, estableciendo así alguna certeza de una probabilidad de ocurrencia. Hay empresas que ellos tienen que medir el riesgo. O sea, no es que, qué sé yo, ahorita voy y, por ejemplo, para usar un ejemplo común, el INSS. Y el INSS, yo soy una empresita que cada 5 años me quemo. El INSS me va a decir, poche, que ya vos tenés un histórico muy bravo de accidentes, de eventos, de ahí, yo no me la juego, yo no te puedo asegurar, o te aseguro una parte. Entonces hay que ver exactamente qué se puede asegurar o qué no. Si yo soy una persona que exporto productos a un área muy conflictiva, y ya me ha sucedido muchas veces que a mí la carga de me secuestran, no sé, el barco, se roban la mercancía, ya he tenido los colaboradores hasta han estado hospitalizados, los han golpeado, no sé, han sufrido heridas. Entonces, y van a decir, no, es que yo no me voy a jugar el chance. Entonces hay cosas que hay que ver que se puedan asegurar y que no. Y en sí, ¿qué es un seguro? Dice que un seguro es un contrato por el cual una persona jurídica toma sobre sí por determinado tiempo todos aquellos prontos o algunos de los riesgos de pérdida o daño que pueden sufrir una persona o los bienes de su propiedad, a cambio de una retribución convenida comúnmente denominado prima. Y para esto tenemos dos tipos. Argeri, Dice, estatal, tiene un origen en un directriz estatal, generalmente son de cotización obligatoria. Privado, es una suscripción voluntaria, no existe ninguna obligación estatal para suscribirlo. Los derechos y obligaciones de ambas partes están fijados en contractualmente. eso es Argeri, por favor. Seguros por el objeto asegurar, personales, dirigidos en la protección personas o bien a garantizar a la familia las pérdidas económicas que se generan por una muerte del asegurado. De daños, cubre las pérdidas económicas generadas por riesgos que afecten directamente su patrimonio. Listo, Argeri, gracias. Luego, chicos, tenemos lo que son los seguros por su finalidad. Está los solidarios y los comerciales.
¿En qué se caracterizan los solidarios? Dice que se caracteriza por la empresa aseguradora que está constituido por los propios asegurados. Eso es como, no sé, una asociación solidarista que tiene algún sistema de pólizas o de coberturas, o tal vez, no sé, alguna cooperativa. Y los comerciales, que dice que son desarrollados por una empresa aseguradora con la finalidad de obtener un beneficio económico. Cualquier aseguradora que conocemos, ¿verdad? Para eso tenemos los seguros internacionales, que es basado en las cláusulas de Londres. Siley, ¿me ayudas con esto, Siley? Sí, profe. Cobertura de los seguros. El clausulado de pólizas de carga está acorde con las normas y procedimientos empleados en todo el mundo en el manejo de estos seguros y permite una relación clara y diafana entre el asegurado y la compañía de seguros, eliminando las molestias situaciones que por falta de claridad en los términos se presenta con frecuencia en otros seguros. Gracias, Siley. Chicos, para eso tenemos las partes del contrato del seguro. Aquí hay que ver varios puntos importantes. Por ejemplo, qué es un tomador. No es una persona alcohólica por aquello. Es como el cliente. El asegurador y el ajustador. Dice que el tomador es la persona natural o jurídica que se protege de los riesgos. Es como decir cualquiera de nosotros que ahorita vamos a comprar un seguro, ¿verdad? Para protegernos, proteger nuestra familia, nuestros negocios. Luego tenemos el asegurador, es la empresa aseguradora o la persona encargada de realizar la póliza de seguro. Y luego tenemos el ajustador, que es el representante del asegurador y corredor de seguros. Entonces, por ejemplo, usted me dice, el INSS, sí, el INSS es nuestra aseguradora. Pero detrás del INSS hay otras empresas que ellos velan porque el INSS esté bien, para cubrir la espalda al INSS, para que el INSS no sea estafado, para que el INSS no vaya, no sé, a quebrar por el tema de algún seguro que no pudo cubrir. Entonces, ese es el famoso ajustador, el que está detrás de la aseguradora. Factores del seguro. Dice que tenemos los objetivos y los subjetivos. Nuevamente, el objetivo es el valor de las mercancías aseguradas en el puerto de origen o destino, según como se haya estipulado, lo que vemos en los Incoterms. Y los subjetivos hacen relación al valor que el tomador estipula por su carga. ¿Qué es la prima del seguro? Dice que la prima es el precio del seguro que debe pagar el tomador o el cliente, digamos en pocas palabras, para que la aseguradora asuma el riesgo. La prima o el modo de calcularlo y la forma de pago deben estar expresamente incorporados a la póliza. ¿Qué son deducibles? Dice que el deducible es el valor que el asegurador deduce del monto del pago de un siniestro. Algunas veces los deducibles están indicados en valores fijos o en otras están indicados en porcentajes. Un ejemplo es $50,000 por despacho y en otras ocasiones están indicados por valores porcentuales, como les mencionaba. Entonces, todo hecho, chicos, el día de mañana que a ustedes les vaya a tocar estar en esa parte, el tema de cargas, el tema de que tiene que cubrir la póliza, la carga tiene que estar bien asegurada. Tienen que leer bien el contrato, chicos. No se vayan a buenas a primeras a firmar. Tienen que ver cuánto es de prima, qué cubre, cuánto es el deducible, de qué punto a qué punto se menciona la póliza, las mercancías, cuáles son la letra chiquitica, como dice popularmente, donde la empresa aseguradora trata, como se dice a lo tico, lavarse las manos. Si no, es que esto no lo cubría, vea, ahí está en contrato, está en letra chiquitica. Está en la parte de atrás. Está bien como 20, 30 hojas
el del documento de la póliza, pero hay que leerlo, chicos, porque de ahí es donde las empresas se amparan para no hacerse responsables. Luego tenemos el tema de las cláusulas. Existen tres cláusulas que son las más usadas a nivel internacional. La cláusula A, la B y la C, que la A cubre el 100%, la B es una cobertura intermedia y la C son daños muy específicos. Cláusula A. Eh, Froilán, ¿me ayudas con nada, porfa? Sí, profe. Gracias. Cláusula A. Brinda una cobertura contra todo riesgo. La principal ventaja que el asegurado es que en caso de siniestro, el asegurador tendrá que probar la aplicación de las exclusiones nombradas en la póliza para poder rechazar la reclamación. Esta cláusula es la más completa de las tres. Muchas gracias, Froilán. Con gusto, profe. Siley, ¿me ayudas con la B, porfa? Sí, profe. Cláusula B. Es una cobertura estándar e intermedia de riesgos nombrados con exclusiones, perdón. Aquí el asegurado tendrá que probar el momento de la reclamación que la pérdida o daño de la carga fue provocado por uno de los riesgos cubiertos. Esta cláusula es la más común entre los cargamentos por transporte marítimo. Muchas gracias, Siley. Argy, ¿me ayudas con la cláusula C, porfa? Dice, es más limitada que la cláusula B, ya que es una cobertura mínima que cubre básicamente los riesgos producidos por accidentes mayores propios de navegación. Se recomienda usarla solamente en los casos en que la carta tenga un bajo valor comercial. Muchas gracias, Argy. Entonces, chicos, aquí tenemos el cuadro comparativo de las cláusulas. ¿Qué cubre cada una? Ok, voy desde la C hasta la A. Cláusula C. Cubre el tema de incendios, la explosión, encallamiento, el tema de los barcos, o hundimiento, o volcamiento, también puede ser un barco, o un tren, o no sé, el transporte terrestre, no sé, un contenedor, un camioncito. Descarrilamiento, si el tema de los trenes, colisión, contacto con una nave, descarga forzosa, averías o averías gruesas. Esta es la parte C. Son muy, muy, muy específicos. Luego el B cubre todo lo del C más terremotos, erupciones, rayos, entradas de agua de mar, lagos o ríos en la bodega de la nave, eh, embarcamientos, medios de transporte, cubre el tema de contenedores, remolques o lugar de almacenaje también, pérdidas total de cualquier bulto que se caiga por la borda del buque o se desprenda durante la carga o descarga. Esta es la B. La A cubre lo que dice la C y la B también. ¿Qué cubre la A? Cubre la B, que al haber estar contenido la C, se da por paquete completo, ¿verdad? Cubre robo, hurto, lluvia, humedad, nieve o granizo, influencia a la temperatura, manchas. El producto se puede manchar por condensación o por humedad. Acción directa o indirecta de otras mercancías. El tema de olores, el tema de transferencias de algún, no sé, hasta por una plaga. Contacto con animales, pájaros, insectos, el sudor de la bodega y lo que son las dobladuras. La más común que se por la cual los empresarios optan es la B, que es lo más común, ¿verdad? Eh, ¿Por qué ¿por qué no agarran nada? Porque también son costos. Y esto depende de la carga y todo, debería ser ajenos a eso. Y la carga debería ir bien segura.
Debería estar bien cerrada todo. No deberían ingresar insectos. Muchas veces los barcos se fumigan. Entonces hay muchas cosas que en la B se pueden evitar. Perdón, que nada se pueden evitar. Chicos, dudas, preguntas, ¿hasta aquí? No, profe. No, profe, todo bien. Argy, ¿tienes alguna duda, Jerry? No, profe. No. Ok, chicos. No, hoy la clase es rápida. Los temas son muy rápidos. De hecho, la otra clase, eh, la última, es un poquito similar. Y ya, chicos, ya estamos terminando, ¿verdad, chicos? Sí, profe, ya Sí, profe. estamos en recta final. Solo nos queda una clase ya.